ustedes ven, el grupo 2 es un grupo muy diverso, como les mencionaba hace un rato. Es un grupo donde podemos encontrar desde micros hasta gran empresa. Él ya lo mencionó. Una micro, por definición, es la que tiene menos de 10 empleados y de 500 salarios mínimos de activos. Eso nos viene dando que como menos de 300 millones de pesos. 280 y algo, ¿era? 90 y algo. Muy cerca de 300 millones de pesos. Vale la pena aquí, aunque este no es el tema de micros, pero vale la pena comentar que algunos han preguntado, mire, yo tengo un negocio, pero soy un microempresario, no tengo una empresa formal, tengo un negocio con una licencia de funcionamiento. Pero mi casa vale 200 millones de pesos, mi casa. Y entonces cuando yo le sumo mi casa a lo que tiene mi negocito, pues me paso de los 300 millones de pesos. Entonces, pues, ¿qué hago? ¿Me vuelvo ni pymes? Pues claro, eso viene de la confusión entre el dinero de uno y el dinero del negocio. La respuesta es no, pues claro que no, es su casa, ¿cierto? Claro, él es el dueño del negocio también, pero pues la casa de él no es el negocio. Entonces, pues desde luego que no, si no, entonces pondríamos, imagínate, no, se volvió ni pymes, eso sí que sería una carga grave, es un tema de interpretación, ¿no? Así que, ¿por qué pusimos este tema? ¿Por qué micros aplicando pymes? Porque desde luego, si ustedes han tenido la oportunidad de leer la norma de micros, pues es una norma supremamente sencilla. Algunos dicen, el Consejo hizo una norma absolutamente incompleta. No, no es incompleta, es adrede que está así. ¿Por qué? Porque en la medida que le metiéramos más detalle, entonces resulta siendo lo mismo que pymes. Pues no tenía ningún sentido hablar de contabilidad simplificada con una contabilidad compleja. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Es simplificado o no? Y por eso lo dejamos muy simple. Muy simple está la norma. Pero imagínense ustedes el salto que hay que dar para pasar de la norma simple de microempresas a la norma de pymes. Es un salto gigantesco. Pues ni más faltaba que uno ponga al negocio de la esquina a que lleve pymes. Bueno, este es el criterio colombiano. Quiero decirles que a nivel internacional el IASB no es de esa opinión. El IASB sí cree que la ley pymes aplica para cualquier tipo de negocio, inclusive una microempresa. Nosotros creemos que no, porque evidentemente la norma pymes es una norma compleja, es pesada, no es tan sencilla como uno creería, y a un pequeño negocio que nunca ha llevado contabilidad, poner una carga de esas, pues no la va a llevar. Si lo que se quiere es que se formalice, no se va a formalizar poniéndole una norma tan llena de requisitos como esta. Pero hay algunas micros que realmente no son tan micros. Por ejemplo, aquellos negocios donde se mueve mucho un servicio, sus activos son prácticamente inexistentes, no tienen infraestructura, pero generan un nivel de ingresos y todo el tiempo lo que van generando lo van distribuyendo, entonces no se capitaliza, el negocio es ese. Entonces el dueño del negocio genera una cantidad de ingresos, pero ingreso que va generando, ingreso que va sacando, ¿sí? Y en últimas, cuando termina, llega el balance sigue siendo absolutamente raquítico, anoréxico, con 200 millones de activos, ¿no? Y una utilidad de 10 pesos, ¿sí? Pero miércoles, con unas miles de millones de pesos de ventas, y uno dice, pero esto, ¿qué es este monstruo, no? ¡Qué deformidad! Entonces, en esos casos, pues ni modo, realmente no es tan micro. Hay negocios de intermediación donde usan 2 empleados o 3, pero venden miles de millones de pesos. ¿Qué tan cierto es que sea eso realmente una micro? Entonces, por eso el parámetro de ingresos, que entre otras cosas está en la ley 1314 como uno de los parámetros que se debe considerar, lo incluimos allí para que aquellos que tengan un ingreso que supere los 6.000 salarios mínimos, realmente, por más que sean micros en cuanto a número de empleados y activos,
tengan que usar la NIF Pymes. La pequeña empresa es la típica pyme, digamos que la pequeña y la mediana. O sea, el rango que va entre 11 y 200 empleados. Y el rango que va entre 500 y 30.000 salarios mínimos. Ese es realmente el segmento donde está enfocada la NIF Pymes. Realmente ese es. El grueso está allí. Es donde está la gran cantidad de compañías formales del país. En la práctica, para ser de grupo 2 en este segmento de compañías, pues en el fondo el requisito es no ser del grupo 1. ¿Por qué? Pues porque si no es del grupo 1, no puede ser del 3. El 3 sí está restringido solamente para microempresas. No hay ninguna otro tipo de compañías que pueda estar en el grupo 3, solo microempresas. Entonces, si no es del 1, pues es del 2. Digámoslo de alguna manera, el grupo 2 es el grupo del descarte. Porque si no está ni el 1 ni el otro, pues le tocan el 2. Y tenemos la gran empresa. Aquí es donde uno diría, oiga, pero un momentico. Supongamos que yo tengo una pequeña empresa. Son 11 trabajadorcitos nomás, 11. Y tengo unos activos que apenas son 500 milloncitos de pesos. No tengo más. Y voy a tener la misma contabilidad que una empresa que tiene 10.000 empleados y tiene activos de 10.000 millones de pesos. No es justo. Bueno, la realidad es que esto no se mide por tamaños. Esto se mide es por usuarios. Ese es el parámetro de fondo. ¿Por qué hay estos grupos? Estos grupos no están realmente concentrados en el tamaño, sino están concentrados en los que usan la información. ¿Para quién es la información? La información no es para la empresa. La información es para los usuarios. Y el marco conceptual, que en últimas las secciones 1 y 2 de la NIF Pymes, pues es como un resumen del marco conceptual. Habla de un término que es el que usamos en el Consejo como referente. Habla de usuarios principales. Cuando uno tiene un pequeño negocio, el usuario principal es uno solo, el dueño. En la medida en que esa empresa tenga menos interacción con muchos más usuarios, la esencia sigue siendo la misma, independientemente de que sea pequeña o sea grande. Pero en últimas, ¿quién está usando esa información? ¿Para quién es esa información? La NIF Pymes sí está construida pensando en eso, en usuarios múltiples, pero no usuarios en masa, digámoslo así de alguna manera, porque los usuarios en masa necesitan una información mucho más compleja. ¿Por qué? Porque a la vez, al tiempo, la misma información tiene que servir como un elemento de utilidad en la toma de decisiones de toda la variedad de usuarios que puede haber. Entonces, en esos usuarios está el gobierno, en esos usuarios están otras compañías, competidores, clientes, proveedores, es decir, la banca, los inversionistas, una gran cantidad de usuarios con intereses distintos. Y a todos toca satisfacerlos a la vez. Esa es la razón por la cual consideramos que en la NIF Pymes se puede mover este gran rango de compañías, desde una micro hasta una grande, dependiendo de las características que tenga. En general, aquí en este estándar, podemos nosotros observar la alternativa de usar una estructura que sea más fácil de manejar que las NIF completas, que son tan extensas, en medio también de lo cortas que son. Digamos, si uno compara eso con los US GAAP, pues obviamente mucho más pequeñas, pero aún así son muy extensas y con una gran carga de profundidad. Y en algunos casos de complejidad. El objetivo de esta NIF, ustedes leen de pronto la motivación para la emisión de la NIF Pymes, van a encontrar que el IASB en su momento examinó la posibilidad de hacer un resumen de las normas y en cada norma poner como el resumen y hacer referencia a la norma principal. Es decir, un resumen de la NIC 2 y entonces poner una sección de inventarios con un resumen de la NIC 2 que hace referencia a la NIC 2. Pero descartó esa posibilidad porque, digo, si hago eso no estoy haciendo nada. Porque entonces otra vez volvemos a las NIF completas y entonces ¿cuál simplificación? Si todo el mundo va a tener que subir hasta allá.
Por lo tanto, el enfoque que finalmente utilizó fue hacer ese resumen, pero de tal manera que ese resumen sea autocontenido. Y la NIF Pymes se predica autocontenida, es decir, autocontenida significa que no necesita ir uno a las plenas para poder entender la pymes. La verdad, yo creo que eso es más una intención que una realidad. Hay muchos casos en los cuales no es posible entender párrafos de pymes sin ir a las plenas. Esa es la verdad, ¿sí? Entonces, no es que sea tan autocontenida. En muchos casos es necesario ir hasta la plena para poder tener claridad en conceptos que ni siquiera están definidos en las pymes. Ustedes ven que en cada norma hay unas definiciones. En pymes esas definiciones son mucho más reducidas y algunas no están. Claro, ni más faltaba. Coger un estándar de 100 páginas y reducirlo a 2 páginas, pues son unos duros en resumir, porque eso es muy complicado. Entonces, pues, el principio general que está en la NIF para pymes es simplificación. Alguien nos preguntó en alguna oportunidad en un derecho de petición que nos hicieron, si la NIF pymes es una simplificación de las plenas, ¿para qué una norma de micros? O sea que sería la simplificación de la simplificación. Pues sí, realmente sí es así. Porque a pesar de que es una simplificación, no es que sea una norma demasiado sencilla o que no tenga mayor profundidad. Simplificación no implica, no significa simplicidad. No es una norma no es una norma superficial. Cuando se trató de definir en el IASB qué es una pyme, ellos consideraron alternativas y una de las alternativas que consideraron fue justamente número de empleados activos, así como lo hicimos acá y así como lo hacen en casi todo el mundo, porque realmente en casi todo el mundo ustedes ven que una pyme se mide de esa manera, hasta en Inglaterra, que es pionero en el tema de normas para pymes. Se usa como referente eso, empleados y activos, eso no se han inventado nada más, empleados, activos e ingresos son los parámetros que usan en todas partes. Pero cuando el IASB tomó esto, dijo, pero aquí ¿qué hacemos? ¿Cuánto sería una pyme? Digamos, ¿será comparable una pyme de Estados Unidos con una pyme por allá de Nigeria? Sí, pues tal vez no sean comparables. Es decir, ¿qué es una pyme en términos locales? Pues dependerá del entorno digamos, económico, socioeconómico del país donde se esté analizando el tema. No es lo mismo entonces una pyme en Colombia que una pyme en Estados Unidos, ¿cierto? O en un país europeo desarrollado. Por lo tanto, el IASB descartó esa posibilidad. Y lo que hizo fue definirlo en función de los usuarios, nuevamente, fíjense. Y entonces dijo, hombre, en principio las NIF, ¿para qué habían sido desarrolladas? ¿Cuál fue el objetivo inicial? ¿A quiénes iban las NIF cuando se construyeron? Y las NIF cuando se construyeron realmente iban dirigidas a las entidades de interés público o entidades que participaran en mercados de valores. Y con esa base, entonces, el IASB dijo, bueno, ok, las que no sean de esos tipos de entidades, pues a esas normas, a ese grupo de empresas irá dirigida la NIF para las pymes. Es decir, que una pyme la definió en descarte también como aquella entidad que no tiene obligación pública de reporte y que publica estados financieros de propósito general. O sea, sí tiene variedad de usuarios, publica estados financieros de propósito general, pero no es una entidad de interés público. Entonces, vemos que el tema quedó abierto, no es taxativo, porque dejó claro que en cada país se determinaría entonces quiénes aplicarían la NIF para pymes y quiénes no. No dijo el hecho de que sea que una pyme se considere la que no participa en el mercado de valores, la que no es de interés público, eso significa entonces que forzosamente solo esas puedan aplicar NIF pymes o tengan que aplicar NIF pymes. Cada país determina
cuáles entidades usan el estándar o van a usar el estándar. Y ustedes recuerdan que en Colombia nosotros usamos como referente el artículo 43 de la ley 1450, que pues tiene sus antecedentes realmente en la ley 905 del 2004, que se ha ido reformando también hasta la ley 1450. Pero que la ley 1450 no fijó cifras. Por lo tanto, como no tiene cifras, le toca a uno irse atrás. Y en últimas, ¿a dónde va a parar? A la 905. Se entiende por empresa toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica, ¿no? Recuerden que la ley 1314 aplica a los que están obligados a llevar contabilidad. No tiene que ser una persona jurídica, sino que esté obligado a llevar contabilidad. En actividades agropecuarias, industriales, comerciales, de servicios en el área rural urbana, para clasificación por tamaño empresarial, entiéndase micro, pequeña, mediana y gran empresa, se podrán utilizar uno o varios de los siguientes criterios: número de trabajadores, valores de ventas y valor de activos totales. Entonces, como les decía, como dejó esto allí y no se ha reglamentado, entonces sigue estando vigente lo anterior, y con esa base fue que nosotros definimos los montos en los cuales se consideraría que es una pyme. Entonces, el mismo criterio que usó el IASBI fue el que usó el Consejo para definir quiénes usaban la NIF. Ya mi colega, el doctor Carlos, habló un poco sobre este tema, no voy a mirar mucho sobre esto, pero miremos algunos aspectos claves de la NIF para pymes. Algunos temas, dada la naturaleza de las pymes, es decir, la naturaleza genérica de no tener obligación pública de reporte, pues no son relevantes para las pymes, por lo tanto se omiten. Algunos tratamientos de las NIF están prohibidos, que esta es la desventaja de la que les hablaba, y a cambio de eso hay simplificaciones. Las revelaciones son mucho más reducidas. Uno podría decir que uno de los grandes, retos que implican las NIF son las revelaciones. Ahora le toca a uno andar realmente con un manual de revelaciones para poder hacer las revelaciones a los estados financieros, porque es realmente extenso. Realmente la NIF para las pymes sí en eso ahorra muchísimo. Uno coge la NIF para las pymes y en una paginita, entonces hay un parrafito, es decir, media paginita son revelaciones, ¿sí? Y en algunos casos un parrafito. Entonces, pues sí, en ese sentido sí hay una gran facilidad. Así que, si uno va a mirar, pues en últimas el contenido es menos del 10% de las NIF completas. Los que ya han tomado diplomados recuerdan que en la NIC 8 se establece una jerarquía normativa. ¿Qué hace uno cuando quiere resolver un tema? Recuerden que el principio que está detrás de esto, valga la redundancia, es que son estándares basados en principios, no en reglas. Cuando un estándar es basado en principios, lo deja uno colgado a la brocha, porque entonces uno lee el principio general, pero cuando va a aplicarlo, uno dice, ¿y aquí qué hago? ¿Aquí qué hago? Entonces, por ejemplo, le dice a uno, y entonces, este procedimiento se podrá obviar si el efecto no es significativo. Entonces uno, puchi, ¿qué es significativo? ¿Cómo hago ahí? ¿Qué es significativo? Y todas esas palabritas que usan las NIF, que son para sacarle el cuerpo a comprometerse con detalles, ¿sí? Son las que lo ponen a uno en la práctica, cuando uno va a hacerlo, a rascarse la cabeza. Y decir, ¿aquí qué hago? Ese tema implica entonces tener claro cuáles son los referentes que uno puede usar para resolver toda esa cantidad de inquietudes que surgen en la práctica. Y eso es lo que podemos mencionar como jerarquía normativa. La jerarquía normativa en las plenas está en la NIC 8. Y en la NIC para las pymes también se indica la jerarquía normativa, y esa es la que ustedes están viendo allí. Dice que en primera instancia uno debe ir a la sección pertinente. Es decir, yo tengo un tema sobre activos fijos, entonces me voy a la sección 17, que es la sección que trata activos fijos. Ahora, voy a la sección de activos fijos y no encuentro qué hacer con el tema, porque ahí no dice nada. Ahí no dice nada sobre el tema que estoy tratando de dilucidar. Entonces, en el segundo nivel, ¿qué hago? Busco otra sección que pueda ser utilizada de manera alternativa por analogía. Por analogía.
Entonces, por decir algo, claro, yo no puedo aplicar analogía así como a conveniencia, ¿no? Para yo tratar de forzar mi interpretación. No, la analogía, desde luego, se refiere a estándares que puedan ser comparables. Por ejemplo, la sección 17 puede ser análoga de la sección 18. La sección 17 es activos fijos, propiedades planta de equipo. La sección 18 es activos intangibles. Hay muchos aspectos que se comparten entre intangibles y propiedades planta de equipo. Entonces yo puedo ir a la sección 18 a ver si hay algo que me dé luz sobre el tema. No hay nada tampoco en la sección 18. Ahí es donde entra el famoso criterio profesional. Entonces yo tengo que irme al marco conceptual de la NII para pymes, que es la sección 2, ¿sí? Se llama conceptos y principios generales. Es decir, ahí es donde me toca utilizar el criterio. Entonces ahí me dice qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un elemento de patrimonio, qué es un ingreso, qué es un gasto, cuáles son los requisitos para reconocer. Entonces tendré que usar el criterio para, leyendo todo ese contexto, decidir cómo voy a tratar la situación. Pero digamos que no me quedó claro tampoco y que sigo patinando. Aquí puedo entonces ir a un cuarto nivel, que son las NII plenas. Pero esa es una herramienta, fíjese que está muy abajo, porque en principio uno pensaría que con la sola sección 2 debería poder resolver la inquietud. Porque es que ir a la NII plenas es ir contra la esencia de la NII pymes, que es ser autocontenida, ¿sí? Y curiosamente, aquí en la NII pymes se permite ir a una alternativa final, que son los US GAAP, que son un cuerpo normativo que puede ser usado como doctrina, digamos así, como una doctrina técnica referencial, aunque hay que tener mucho cuidado con eso, porque recuerden, eso está al final de la lista. En principio hay muchas diferencias entre los US GAAP y la filosofía de NIF. A mi modo de ver, creo que la conciliación entre esas diferencias está muy lejos. Cada vez que se estudia un tema, uno nota que definitivamente hay diferencias de criterio entre los dos órganos, el IASB y el FASB. Por lo tanto, uno no puede irse directo a los US GAAP, ¿no? Porque ahí hay una filosofía distinta. De fondo hay una filosofía diferente en el IASB y en el FASB. Tienen dos públicos distintos. Entonces no es válido entrar de una vez a mirar qué hacen los US GAAP. Ojo, porque se puede pegar ahí una enredada horrible y estar haciendo lo que no es. Ese es un último recurso cuando no hay referente, y puede ayudar como una herramienta técnica adicional. Bueno, vale la pena de todas maneras mencionar que tampoco es que sea un divorcio absoluto. Ha habido un acercamiento y hay muchos temas en los que hay un acuerdo, como decía Álvaro Gómez Hurtado, un acuerdo sobre lo fundamental. Hay algunas cosas donde hay acuerdo, pero hay muchas diferencias que persisten. Bueno, una promesa que tenía la NII para las pymes era la estabilidad. Ustedes saben que uno de los graves problemas de las NIF, se mencionaba ahora en la introducción allí en el salón principal, como es en la introducción del evento, es la volatilidad normativa. El hecho de que uno no alcanza a entender cómo funciona un estándar cuando ya sale el nuevo y le tumba a uno todo lo que había entendido, ¿cierto? Entonces uno tratando de poder entender cómo funcionan los arrendamientos, cuando ya viene una nueva norma de arrendamientos, y todo eso ya no sirve. Entonces, no sé, creo que a mis colegas les debe pasar eso en los diplomados. Uno llega a explicar el estándar y cuando define, bueno, ahora lo que viene. Y todo el mundo, no, pero entonces todo lo que vimos ya qué. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Borramos eso? ¿Qué vamos a hacer? Porque ese es el problema que tienen las NIF. El nivel de volatilidad es muy alto. ¿Y cuándo se acabará ese nivel de volatilidad? Lo que se llama, en términos internacionales, plataforma estable. ¿Cuándo llegarán las NIF a una plataforma estable? Muy difícil. ¿Saben cuándo llegará a una plataforma estable? El día en que el mundo llegue a una plataforma estable como mundo. Porque es que el problema es que las NIFs reflejan lo que va pasando afuera. En pymes no. Los costos de investigación y desarrollo son gasto. Desde luego que eso golpea bastante una pyme.
La solicitud pues es, hombre, permítale a las pymes también capitalizar costos de desarrollo. También en este caso la posición mayoritaria es no permitirlo tampoco. O sea, seguiríamos con la esencia, con los mismos criterios que hemos venido, los básicos hasta ahora. Posibilidad de amortizar la plusvalía y otros activos intangibles con vida útil presunta de 10 años en un término menor. Aquí tenemos que en las plenas nosotros podemos usar, para cuando vamos a hacer la plusvalía, nosotros no podemos fijarle una vida útil a la plusvalía. Hace parte de lo que se llaman activos con vida útil indefinida. Y como no sabemos cuál es la vida útil, entonces el activo hay que someterlo a unas pruebas de deterioro para ver si ha perdido valor. Si no ha perdido valor, se deja como está. Si ha perdido valor, se reduce el valor. Pero no se amortiza. No se amortiza. ¿Ok? En pymes, en cambio, sí se amortiza. No existe ese concepto de vida útil indefinida. Luego se amortiza. El problema es que ese tipo de activos, como los intangibles o como otros activos, como el goodwill o la plusvalía y otros activos intangibles, es difícil establecerles una vida útil, muy complicado. Entonces, la NIF resolvió ese problema poniéndoles una vida útil presunta, ¿sí? Asumir que la vida útil de esos activos intangibles es 10 años y amortizarlo en 10 años. Pero desde luego eso no coincide con la realidad casi nunca. Entonces, lo que se estaba solicitando es permitir reducir esa vida útil presunta y uno poder bajarla a menos de 10 años, 5 años, 6 años, en fin. En este caso, sí parece haber una tendencia a aceptar este requerimiento y probablemente esto sí se cambie, sí se deje flexible la vida útil presunta. La actualización de la sección 19, que es combinaciones de negocios, para incorporar los cambios de la NIF 3, versión 2008. Esto va en línea con lo que les venía mencionando de grupos económicos. Incorporación de capital suscrito por cobrar como un activo y no como un menor valor del patrimonio. Esa propuesta nunca la entendí, ¿sí? Porque pues eso realmente no es un activo. Afortunadamente, pues la posición mayoritaria hasta ahora del NIF es no aceptar esa propuesta, porque eso sería coger el capital suscrito por cobrar y ponerlo en el activo en vez de ponerlo como un menor valor del patrimonio como es hasta ahora. Parece ser que eso no se va a aceptar y no tendría mucho sentido, realmente eso no cumple la definición de activo. Capitalización de costos financieros en activos aptos, otra desventaja de la NIF para las pymes. No se pueden capitalizar costos financieros. Cuando uno tiene una construcción en curso, no puede mandar los costos financieros al activo. En las plenas sí. Es decir, en las plenas no es que pueda, es que tiene que hacerlo. En pymes, en cambio, no puede. Se manda directo al gasto. ¿Por qué se hace esto? Por simplificación. Para que la pyme no tenga que ponerse a complicarse asignando costos financieros a los activos aptos, los activos que están en proceso de construcción o desarrollo o que no han llegado a su sitio final. Entonces, la idea era decir, oiga, pero no nos castigue así, déjenos capitalizar eso. Aquí también la posición mayoritaria del Consejo es no permitirlo. O sea, seguiría igual como está. Eliminación de la opción de presentar las ganancias y pérdidas actuariales en resultados. Ustedes ven que esto es para ponerlo a tono con la NIF 19, donde la reforma que se hizo el año 2011 dijo que todas las ganancias y pérdidas actuariales se van a otro resultado integral. Este concepto sería la actualización con respecto a esa nueva disposición de la NIF 19. Tratamiento del impuesto diferido, el enfoque, el método o la eliminación. La idea aquí, con respecto a este punto y el siguiente, que es la modificación de la sección 29, es ajustarlo a la NIC 12, porque hay unas diferencias allí entre la sección 29 y la NIC 12. En esto sí es probable que haya un cambio. Posibilidad de incluir en la sección 29 la presunción de que una propiedad de inversión medida al valor razonable se recuperará mediante la venta. Eso es algo que está a través de una interpretación en la NIC 12 y probablemente eso se incluya. Necesidad de incluir nuevos textos en el estándar, eso simplemente fue una cosa abierta y orientaciones adicionales en algunas secciones del estándar. Ustedes ven en conclusión, realmente la tendencia no es que vaya a haber un cambio sustancial en la NIF para las pymes. Se van a ajustar algunas cosas, pero de pronto el fondo va a seguir siendo similar. Y la parte B incorporó algunas preguntas de tipo genérico, de tipo procedimental, más bien,
de tipo logístico, acerca del funcionamiento del estándar, el funcionamiento del SMAKE, el uso que ha tenido en el país, para tratar de recoger una idea de cómo se percibe la NIIF y qué tanto se está usando. De paso, vale la pena decir que la NIIF para las pymes no tiene el mismo nivel de aceptación de la NIIF plenas, ¿no? Mientras en NIIF plenas tenemos más de 120 países que están aplicando las NIIF, en pymes no hay más allá de 85 países que apliquen la NIIF para las pymes. Hay una gran diferencia entre los dos cuerpos de estándares. En muchos casos porque hay normas locales que son más robustas que la NIIF para las pymes, como es el caso mexicano, por ejemplo. Otros porque hay una gran tradición, por ejemplo el caso de Inglaterra. Inglaterra tiene una norma, Inglaterra prácticamente es el papá de las NIIF para las pymes, ¿sí? Porque Inglaterra